Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, ¿cómo están todas, todos? Bienvenidos a Línea 1, que va por Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. Pero usted también nos puede seguir por Diario USACH, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Daniela Figueroa Videla, muy buen día viernes. Eso, por fin llegó este día, luego del miércoles feriado. Muy buenos días, Alejandro Guillálvarez. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Bien, ¿Cómo te trata la vida? Te trata bien, carreteé ¿no? Ayer, carreteé. Sí, te escuché recién que trasnochaste, pero estás al pie del cañón acá más despierto que nunca, diría yo. Parece que tuviste conversaciones interesantes. No, por eso que me quedé. Obvio, era Ahí que no. reporteando. Eso. Mira, no hay dos opiniones en que hay corrupción en el caso del sicario que fue liberado. Claro, Nadie se cree el cuento, que fue un error. No, todo es una trama. Lo que les llama la atención es que como estando todo en plataformas digitales, sí, todavía no saben de qué computadora, computador. No, eso no. Sospechoso, como diría alguien por ahí. Pero bueno, ese fue uno de los tantos temas de conversación. El otro es que muchos dicen que ya está ido el director de Servicio de Impuesto Interno. Javier Echeverri. Oye, está curiosa también esa situación, porque pues además mire, eso hay miles de casos en Chile. La ley del mono. La mayoría de la gente, claro, por eso que se saca la ley del mono y cada tiempo la gente va y presenta actualizado pero él es el director del Servicio de Impuesto Interno. Segunda vez, ¿ah? Sí. O sea, no es que desconociera y que recién eres flamante director, sabía de la casa que tiene 9 años. Ya. Pero y no solo eso, sino... ¿Cómo puede argumentar que ha tratado, pero no el puede servicio por el sistema? No lo permite. El Servicio de Impuestos, él llega ahí y le dice, a ver, ¿por qué no? Ahora, la municipalidad también habló. Dijo que le han rechazado los papeles que ha presentado porque no incluía adecuadamente las ampliaciones. Oye, y cuando empezó a fiscalizar la periodista Constanza Santamaría, la casa estaba evaluada en 100 millones de pesos, que es bajísimo para el sector donde estaba y las condiciones características de la casa. Y cuando ella empezó a investigar, subió la avalúo a más de 380 millones, no sé, por ahí. Se triplicó. Te encargo las contribuciones, ¿eh? El rol de la prensa. Bueno, eso independiente de que son muy caras las contribuciones. Dicho eso, vamos con la temperatura, Alejandro. No está tan fresca esta mañana, considerablemente más alta. ¿Cuánto? La temperatura a esta hora, 3,2. No, nunca tanto. 3,2. Me gusta tu entusiasmo. 82% de humedad. Y vamos a alcanzar en esta jornada de viernes 18 de julio los 23 grados. Va a estar totalmente despejado en la capital. Viendo el extendido para el fin de semana, mañana 3 la mínima, 22 la máxima, es decir, muy parecido a la jornada de hoy. Eso sí, en la tarde de mañana sábado empieza a nublarse para que ya el domingo acá en la capital amanezca totalmente nublado, condición que se va a mantener durante todo el día y la máxima va a ser solo de 16 grados el domingo con 7 de mínima, poca oscilación térmica. ¿Cómo está la restricción? Está bien malo el aire, ¿eh? Sí, qué malo, ¿ah? Sí. Pero la restricción, las patentes que terminan en dígitos 4 y 5, por un lado, y los que no tienen catalítico ni viejo ni nada, no tienen catalítico, 8, 9, 0 y 1. Y le voy a decir que además, malazo el aire. Sí, pues, está súper malo. Se siente además, se siente esta cosa, hay como olor a... Circula, tú sabes que hay ciertas horas toxinas. Que está más concentrada la contaminación en el sector poniente, a ciertas horas sube hacia el sector oriente, pero está dando como vuelta. Así que, y en el centro siempre está en el medio de la se concentra circulación. ahí. Así que los que vienen en el centro yo creo que van a tener pulmones negros. Y para los fitness, ojo ahí con lo aeróbico, con algunos ejercicios que no están en las condiciones para aquello. Vamos con las callecitas de Santiago. Vespucio Sur informa que hay un vehículo detenido en pista derecha al poniente, sector General Velázquez, así que utilizar la pista izquierda es la recomendación o la pista central. Esté atento a la señalización en vía y conducir, por cierto, con precaución. Y alta congestión también en ruta 5 al norte entre el sector Mall Plaza Sur y Lo Blanco. Esto en San Bernardo. Debido a congestión, considerar tiempo extra en el desplazamiento. Y por último, en la comuna de Maipú, tránsito lento en ruta 78 hacia Santiago, entre el kilómetro 17 y 10, debido a flujo vehicular aumentado. Siempre considerar tiempo extra entonces en el desplazamiento en esta zona de la comuna de Maipú. La pregunta del día que tiene relación
con otro debate que está bastante interesante y que emerge desde el Congreso, donde muchas autoridades, o al menos la autoridad más competente, que es Mario Marcel, dice que sería desastroso. Hay analistas y periodistas que tampoco entienden de qué se trata. ¿De qué estamos hablando? La pregunta es que la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar. O sea, esto está Sí, al inicio. un proyecto presentado por diputados, esto es una moción, que restringe el uso de la UEF. Entonces la pregunta del día es, a su juicio, ¿en qué áreas se podría aplicar o se debería aplicar? ¿Educación? ¿Salud? ¿Vivienda? Exacto. Esas son las áreas donde se debería aplicar, se debería Ahora, ¿y qué pasa mantener, si alguien dice quizás que hay que mantener intacta y no tocar la UEF? Ay, no pusieron esa opción, pero vamos a ver dónde se la juegan nuestros auditores. Estamos limitando y la libertad de telespectadores. expresión. Donde lo pueden responder súper fácil en nuestras cuentas de Instagram, @radiosach, @Santiago TV. Vamos con las principales noticias de esta jornada cuando son las 7:36 minutos. Titulares en línea 1. Era hora. El Pleno de la Corte Suprema ordenó la creación de un protocolo para establecer un sistema único de ingreso a prisión, tras el caso de la liberación del sicario Osmar Alexander Ferrer Ramírez, pese a una orden vigente de prisión preventiva. Eso luego de reunirse este jueves en sesión extraordinaria, el máximo tribunal dispuso medidas inmediatas y solicitó informes para esclarecer las fallas que permitieron la liberación de un imputado pese a existir una orden judicial vigente. Y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, exculpó a Gendarmería de la excarcelación del presunto sicario responsable de asesinar al rey de Meix, dado que, dijo, su función es acatar las órdenes judiciales, no cuestionarlas. En un diálogo con Cooperativa, el secretario de Estado afirmó que Gendarmería tiene que cumplir las órdenes judiciales porque esa es su función, no puede estar cuestionándolas. Si lo hace, dijo el ministro, actuaría flagrantemente en contra de la Constitución. Este jueves el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseguró que el gobierno no va a convocar al Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, a pesar de los recientes casos que han afectado al Ejército, a la Fuerza Aérea y al propio Poder Judicial. Debido a que no hay antecedentes, dice que justifique la convocatoria de dicho organismo. En este contexto, el ministro Cordero recordó que actualmente hay investigaciones penales abiertas en ambas instituciones, además de una revisión general que el presidente de la República, Gabriel Boric Font, pidió a todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Sectores de 7 comunas de la región metropolitana presentarán suspensiones en el servicio de electricidad durante la jornada de este viernes. La medida fue anunciada por la compañía Enel como parte de sus trabajos programados y podría extenderse por hasta 7 horas. Ahora las comunas con zonas afectadas son Maipú, Providencia, Peñalolén, San Miguel, Las Condes, Recoleta y Conchalí. El Ministerio de Salud informó este jueves que adoptó medidas y se encuentra investigando una denuncia realizada públicamente por la Sociedad de Anestesiología de Chile respecto a 5 casos de pacientes pediátricos que fallecieron o quedaron con secuelas neurológicas tras ser operados bajo anestesia general. La cartera anunció que realizará una auditoría clínica de todos los casos reportados con el propósito de investigar y esclarecer los hechos. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, afirmó este jueves que protegerá la economía de su país con todos los medios posibles, en respuesta a la amenaza de Donald Trump de imponerle 50% de aranceles a las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos. Lula además calificó de un chantaje basado en falsas informaciones el anuncio del mandatario estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que está en desacuerdo con el ataque contra una única iglesia católica que había en Gaza, incidente que dejó al menos 2 muertos, según datos del Patriarcado Latino de Jerusalén. La vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, informó que Trump contactó a Netanyahu para expresarle su postura ante el bombardeo que fue calificado como un error por parte del líder israelí. 7:40. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1.
El pasado martes, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que busca eliminar el uso de la unidad de fomento, la UEF, como mecanismo de cobro en contratos vinculados a arriendos, dividendos, créditos hipotecarios, educación y salud. Y el proyecto ha generado incomodidad en el gobierno y fue criticado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien advirtió que esto puede transformarse en un terremoto para los créditos hipotecarios. Y para conocer en detalle esta iniciativa, ¿con quién vamos a conversar? Con el diputado socialista, que es uno de los autores de esta moción, Daniel Manuchelli. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Hola, buen día, pues gusto poder saludarlos. Me imagino que está en Coquimbo, en La Serena, ¿dónde está? En Coquimbo, ya disponiéndome a salir. En un ratito tenemos varias actividades por acá, así que todo bien. Bueno, ¿Se escucha con un poco de retorno? Sí, para... Vamos a pedir con aquí eco, que por favor, corrijan la comunicación. Alguien me repite. Dele, chiquillo. No sé si ahora se ajustó mejor, diputado. ¿Estamos? Sí, ahora Ya. perfecto. Ok. Ya, buenísimo. Bueno, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué nos motivó a presentar este proyecto y cuál es exactamente el alcance en su idea original? ¿Es suprimir la UEF o es acotar, Restringirla, claro. claro, el uso o aplicación de la UEF? Mire, nosotros lo que no buscamos es eliminar la UEF, lo que buscamos es eliminar el abuso. Esta ley, este proyecto de ley nace esencialmente de una expresión ciudadana. Yo he visto dos situaciones con este proyecto. Una parte importante de la elite muy escandalizada por la discusión de un proyecto de ley. Y por otro lado, la gente en la calle extremadamente contenta con que esto se aborde, porque la verdad es que hemos tocado una fibra nacional extremadamente importante. Por eso hoy día todo el mundo está hablando de lo que se está haciendo, si no probablemente no sería ni siquiera tema. Entonces, evidentemente para nosotros esto ya parte desde una situación positiva, de la discusión pública que se abre de una situación que nos parece realmente injusta y que a mi juicio está bien reflejada en el hecho de que se nos paga en pesos, pero se cobra en UEF. Entonces, evidentemente, lo que nosotros hemos planteado en este proyecto no es la eliminación de la UEF, porque la UEF es un mecanismo de medición, es difícil poder eliminar un mecanismo de medición de la inflación, pero sí que la UEF deje de ser utilizada en una serie de áreas para las cuales ni siquiera fue creada y que con el tiempo ha terminado siendo un mecanismo de protección para la inflación, pero de protección para la inflación solamente al que le pagan, porque el que tiene que pagar finalmente no se protege la inflación, al contrario, es un mecanismo que protege unilateralmente de la inflación a las partes. Entonces, nosotros hemos abierto una discusión al respecto con este proyecto. Bueno, de hecho, entiendo, la UEF tiene sentido en el sentido de créditos de largo plazo para dar certeza al que otorgue el crédito y no cobre intereses muy altos. Y tiempo. Claro, porque si el crédito a 20 años, Claro. todos quieren asegurarse, pero se está usando en pagos de la cuota del mes en el marco de permanente. Entonces, bueno, ¿por qué en realidad es una doble moneda? ¿Por qué se empieza, claro, a extender, ¿no? Claro. Desde la década del ¿Qué finales del argumento dan 60. para haberla extendido a tantas cosas? Porque lo hipotecario me queda claro. O otros, por ejemplo, una gran inversión de un pyme, de que quiere invertir en un negocio a largo plazo, Claro. entonces pide créditos muy altos, tiene que pagar en muchas cuotas y nadie le da crédito. Bueno, ok, pero en el corto plazo. Sí, bueno, yo creo que ese es el tema de fondo. Nosotros habíamos planteado en el proyecto, en su discusión original, el poder restringirlo en cuatro áreas fundamentales para iniciar la discusión parlamentaria, porque también la gente tiene que entender que los proyectos, normalmente el trabajo parlamentario, tú bien lo sabes, Alejandro, fuiste parlamentario, justamente es para poder enriquecer los proyectos, y en el desarrollo parlamentario se van normalmente modificando los proyectos originales. Yo no conozco ningún proyecto que haya ingresado en el Congreso y haya salido
de la misma manera como ingresó. Para eso se hace un periodo de conversaciones, de exponentes, para que vengan a plantear sus diversos puntos. Nosotros habíamos planteado el proyecto en 4 áreas fundamentales, que era educación, salud, arriendos y también en los créditos hipotecarios. En los primeros 3 puntos tenemos un amplio consenso y en los créditos hipotecarios nosotros evidentemente no existe un consenso al respecto y es muy probable que tengamos que buscar alguna fórmula diferente a suprimir la UEF. Ahora, yo quiero seguir insistiendo con este tema porque el debate de fondo es que la UEF hoy día protege de la inflación, pero solo protege una parte de la inflación. Entonces, yo he escuchado a hartos economistas muy, muy enojados con el tema. Entonces, a los economistas yo también les diría con mucha fuerza que ayuden al país a plantear una alternativa donde el costo de la inflación de una variable que no es predecible en el largo plazo, porque tú puedes predecir la inflación a un año, pero yo no puedo predecir lo que va a pasar en 20, en 30 años más. Entonces, yo creo que Chile tiene que tener la capacidad de poder construir un mecanismo en donde el costo de la inflación sea repartido entre las partes en el largo plazo. Puede ser una locura lo que uno está planteando, pero a mí la verdad es que me parece que es un sentido común, al contrario de terraplanismo, cualquier Sí, situación, es decir, mire, Briones los dos trató de entidades, terraplanistas en la repartamos el economía. riesgo. A ver, ¿Ah? diputado Manucheri, quiero preguntarle por el argumento que usted nos comunicó al inicio de esta entrevista en relación a que es una preocupación de la calle y se ha criticado también de populista y suena bastante parecido, tomando el mismo argumento, a los retiros del 10% de las UEF, que claramente tuvo consecuencias nefastas para la economía, sobre todo para la inflación, ya que está vinculado con la UEF. ¿Qué responde a esas críticas? Sobre todo, insisto, tomando su argumento. Yo creo que cada vez que hay alguna propuesta que favorece a la gente, se trata de que es populismo. Yo creo que esto no dice relación con el populismo bajo ningún punto. Yo creo que se hace cargo de un problema nacional, entonces de un problema de la gente. Aquí no hablamos de simplemente una situación, o sea, a la gente le cobran los colegios en UEF, le cobran los arriendos en UEF, y eso algunos podrán plantear que es un populismo el querer ponerle stop a algo que además que es el único país en el mundo que cobra como una moneda prácticamente paralela de situaciones para las cuales no fue creada la UEF. Por tanto, yo creo que este es un proyecto que tiene una base. Además, mire, la UEF de alguna manera, yo he escuchado harto de sacar el chiste, que es bueno, el respecto del termómetro. Mire, no, esto es como eliminar una persona con fiebre y yo, para que deje de marcar en el termómetro, elimino el termómetro. Pero el problema de fondo es que acá los propios, sí, el propio Consejo Fiscal Autónomo ha señalado justamente en el pasado que la indexación de determinados servicios, la expansión de la indexación, es decir, que que determinados cobros estén asociados a por ejemplo, este mecanismo de medición que es la UEF, lo que generan es justamente una inercia inflacionaria. Y eso es algo que lo que significa es que finalmente el termómetro no solo mide, sino que el termómetro de alguna manera, cuando se expande, ayuda a mantener la fiebre en este caso. Es decir, la UEF cobrada, una economía que tiene que se expande los mecanismos de indexación a diversas áreas, eso es lo que va generando es una menor capacidad del propio Banco Central para controlar la inflación.
Esto no lo digo yo, esto lo ha dicho el propio Banco Central y lo ha dicho el propio Consejo Fiscal Autónomo en resoluciones que han tenido. Por algo también la UEF dejó de estar en la medición y pasamos a tener la tasa Diputado, de política monetaria en sí, vez de ya que tener habla del Banco la UEF. Central, ya que habla del Banco Central y a propósito de la figura del hoy ministro Mario Marcel, que sabe, ¿no?, justamente de ese ente autónomo, quiero preguntarle específicamente por el tema vinculado a los créditos hipotecarios, que también mencionaba Alejandro, y que aquí estamos hablando de un tema que tiene que ver con la incertidumbre sobre la inflación en un crédito que se otorga, puede ser 20, 25, 30 años, y en este punto en particular, ¿cómo lo están abordando? No, nosotros ahora entramos en la discusión en particular. Nosotros hemos planteado el proyecto en términos generales plantea cuatro áreas Sí, de donde se plantea poder suprimir el cobro OF, y el área más polémica, pudiésemos decirlo, es en los créditos de largo plazo. Nosotros somos gente que escuchamos y la idea, o sea, la comisión que invita a un ministro de Estado, que invita a algún economista, es para poder escuchar su parecer respecto de determinadas fórmulas, y en ese sentido nosotros bajo ningún punto de vista vamos a querer afectar el crédito a largo plazo, y nos parece que algunas de las situaciones que ha planteado el ministro Marcel en esta área son razonables. Por tanto, yo creo que eso va a estar en consideración al momento ok. de que el proyecto se tenga que votar en particular. Ahora, yo creo que sí, insisto, creo que no obstante el poder considerar que la web puede ser un mecanismo interesante para o que pueda haber servido para el crédito a largo plazo, yo creo que de todas maneras tenemos que tener la capacidad nosotros de poder avanzar en mecanismos que como yo decía, si dos partes se juntan y dicen, mire, ¿sabe qué? Yo te voy a prestar dinero, pero yo necesito resguardarme de la inflación, ¿no? Que finalmente también una de las partes, también el resguardo sea para las dos partes, porque la verdad es que hoy día el costo lo asume exclusivamente una parte, y nosotros hemos visto en países en donde la inflación se ha disparado, y eso finalmente puede hacer que muchas personas, nosotros no hemos vivido en los últimos años una situación como las que han vivido países como Argentina, como Venezuela, en donde la inflación termina en el 100%, 200%, 500%. Entonces, en un sistema de largo plazo en donde los sueldos no están indexados a la UEF, eso pudiese significar que cientos de miles de personas van a perder sus hogares. Entonces, tiene que a lo menos a nosotros nos interesaría, y nosotros ya creo que habríamos cumplido una situación importante abriendo un debate respecto a eso. O sea, cómo Ustedes somos abrir un capaces debate, también de tener correcto. mecanismos Mm. en Ya. donde el riesgo inflacionario pueda ser repartido entre las partes. Ok, o sea, la idea fundamental en el fondo es abrir un debate frente a lo que irrita a todos los chilenos que le pagan en peso y le cobran en UF, incluso en unidades tributarias, ojo, Sí, es la peor. UTM es más cara, No, y po. hay muchos, por ejemplo, hoy día en los juicios de familia, de repente las pensiones las están los jueces ¿Por qué sabes estableciendo de en eso? UTM. Lo sé, claro, UTM. Sí, Entonces, y por votar basura. en el año Mm, ya empieza a comerse el mm. ingreso porque empieza a producirse el desfase entre ganar en peso y pagar en UTM o pagar en UF. Ese es un problema objetivo y real, Mm. ojalá salga algo. También hay algunos que proponen ahí que los reajustes no sean una vez al año, sino cada 6 meses o cuando ya se dispara de un cierto umbral, de un cierto rango. Por ahí hay algunas otras discusiones, pero abrió el debate, diputado. Vamos a ver cómo sigue este debate y el eco que tiene justamente en la Cámara. Muchísimas gracias, diputado Manucheri, Daniel, por haber conversado con nosotros esta mañana y aclararnos los puntos sobre esta moción que está generando ruido. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día, y también a todos
radio escuchas y televidentes también. Eso, gracias, Sí, un abrazo. aquí, todo, esto es multimedio. De hecho, el ministro Chao. Marcelo Ojoa ¿Sí? no vio con malos ojos, mantuvo la diferencia de los créditos de largo plazo, como los Sí, no, hipotecarios, sí, yo hacía el de punto de los eso. pagos más de corto plazo, y dijo que esa era otra situación. Sí, O sea, sí, se centró más bien en el tema de los créditos hipotecarios, por eso habló del terremoto. 7:55. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Chile, país de ingenuos. Estaba leyendo una declaración por ahí, pero no está citada la fuente exacta, sino que dice que en el gobierno dicen que el que hubiera otras personas aguardando a la salida de la cárcel a este sicario que había sido ordenada a su libertad, Osmar Ferrer, podría ser indicio de que habría conocido o tenían conocimiento de que iba a salir rápido. Podría. O sea, estaban ahí de casualidad. Obvio que es una tremenda operación. Mire, ayer estuvimos conversando de este tema. Sí. Estas cosas hay que insistir y catetear. Llevamos varios días hablando de esto. Si no nos ponemos firmes, estamos perdidos. No conozco a nadie hasta ahora que hablando en off the record no me diga que él sospecha que aquí hay corrupción. Ahora, la pregunta es quiénes son. Pero lo que más llama la atención es que todo esto está online. Tú te estableces, pero de inmediato, cuál es la fuente de donde sale una orden, el Sí. computador Sí, lo identifica, todo. y a cuál llegó. Y por lo tanto ya tienes muy cerca a la gente que estuvo en esa operación extraña. Me acordé, Y- perdona lo que dijiste, que los ingenuos, del nuevo libro del ex fiscal Carlos Gajardo, que se llama Claro. Somos tontos hasta las 12, corrupción en Chile. Claro, Con la hasta misma las ley. 12 Y él de la sí que noche. sabe. O sea, claro. Espero que De no 12 hasta a el 12. mediodía. Claro, pero lo que quiero decir es que es una cadena de inconsistencia. Sí. En el hecho mismo, Yo no entiendo. adentro te del juro. tribunal, nadie se explica, salvo que la jueza ¿Mm? hubiese ordenado, como suele pasar, a un subalterno que haga la operación, los asesores, Arregle el nombre. y por ahí vieron el error y aprovecharon y generaron la ventana para que se produjera el delito. Pero también tenían que haber tenido a alguien en Gendarmería necesariamente para que viera ese mensaje y no los otros, ni el tercero que desmiente y reitera la prisión preventiva. Entonces, este requiere varios en el baile. Y el hecho que los familiares o amigos lo estuvieran esperando a la salida de la cárcel y desaparecer de inmediato, todo va en el indicio de que es una operación que compromete a la justicia, a Gendarmería y, por supuesto, a la banda organizada. Y de paso, demuestra una vez más la extremada vulnerabilidad de nuestro sistema. Estamos a merced del crimen organizado. En una semana, si es que alguien todavía tenía dudas, ya se da cuenta que todas las instituciones que tienen que meterse y ver y enfrentar al narcotráfico, al crimen organizado, terminan coaptados con una facilidad impresionante, a lo cual se agregan algunas dosis de estupidez también, Oye, que no a hay mí- que analizar. me llama la atención esto de ser tan cuadrado, no la jerarquía, yo entiendo, de que Gendarmería no haya cuestionado si salió públicamente en todos lados, salió en la prensa, todos sabían del caso, de que estaban detenidos estos 3 imputados, porque eran 3, no solo Osmar Ferrer, y que no hayan dudado al menos, revisado, chequear bien, porque cuando dice el ministro de Justicia que no tienen que cuestionar las órdenes, bueno, pero un poco de criterio, entonces ahí uno dice esto es sospechoso, y por eso me parece relevante esta discusión que no aparece ahora, pero se agudiza o se hace más urgente. ¿Por qué sigue Gendarmería, en el contexto en el que estamos, dependiendo del Ministerio de Justicia cuando debería depender del Ministerio de Seguridad Pública? Por lo bajo. Probablemente va a Por lo tener que, puede que haya sí. Pero lo que es cierto es, el sistema es vulnerable, 2, hay funcionarios corruptos. El tercero, lo que me llama la atención es la lentitud de la justicia, porque yo entiendo que los procesos judiciales pueden demorar años, pero hay que tener doditos de frente para darse cuenta que cuando hay una comunicación online es lo más fácil del mundo detectar el origen y el destino. Y que hasta ahora, después de todos los días que han ocurrido, no les caiga la chaucha a los que están investigando esto, es tremendamente sospechoso. Yo creo es para reflexionar, ¿eh? Así como vamos perdiendo, se la estamos pasando todos los días a los narcotraficantes, crimen organizado, que ya es
fiesta. ¿Qué irá a salir de aquí? Bueno, Ahora, ¿con qué nos van a sorprender? ¿Y qué medidas va a tomar el Poder Judicial y Gendarmería respecto, bueno, al Ministro de Justicia? Porque también el Ministro de Justicia está ahí medio, que no fue aquí, que fue allá, el error. No. Ministro de Justicia. Sí, Cajardo. Esto fue una trama. Aquí hay vínculos. No es que alguien se equivocó, porque un gendarme sabe perfectamente bien que un criminal, Sí, por sicariato, acusado de sicariato, no lo dejan en libertad así como así. no, Algo raro por lo tenía menos que ver. cuestiona y vuelve a revisar o chequear como tú Porque decías. si con esa estupidez, porque pongámonos en el escenario positivo, son estúpidos. Bueno, como fueron estúpidos no se les No sé ocurrió. si es tan positivo. Pero es que no lo son, pues, si Es todos mejor que ser sabemos. corrupto, sin duda. No sé, ¿Ser el estúpido? peligro, Bueno, el peligro. peligro Bueno, y hay que revisar lo que pasó no hay peor también. que un tonto con gilet. Sí, hay que revisar lo que pasó también en el Poder Judicial. Dicho eso, Alejandro, vamos a una pausa porque ya son las 8 de la mañana. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio Usach. 8 de la mañana y 1 minuto. Minbu presenta Historias de Barrio. Esta es una de las tantas veces que Pedro y Carlos entrenaron juntos en la Villa Panamericana. Dale, Pedrito. De aquí te así viral para TikTok. Si estáis hablando con el próximo medallista olímpico, cada vez más cerca de la cima. Obvio. De Villa Panamericana para el mundo. Sí, oigan, muy deportista y todo, pero acuérdense de entrenar para los 7 también, po. Ya vamos. El condominio de Pedro y Carlos también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. A Hora da Saudade. Una mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexiones, raízes, influência, ritmos, arte y sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio Usach. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Nueva temporada, nuevas voces. La comunidad estudiantil usachina llega recargada en un nuevo ciclo de protagonistas. Todos los domingos de 18 a 20 horas en Radio Usach. Intereses, pasiones y lo que mueve a las y los estudiantes en un formato lúdico. Protagonistas, nuevas voces, está de regreso. Sé parte de nuestra franja cultural en artes y oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio Usach, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El Pleno de la Corte Suprema ordenó la creación de un protocolo para establecer un sistema único de ingreso a prisión tras el caso de la liberación del presunto sicario Osmar Alexander Ferrer Ramírez, pese a una orden vigente de prisión preventiva. Luego de reunirse este jueves en sesión extraordinaria, el máximo tribunal dispuso medidas inmediatas y solicitó informes para esclarecer las fallas que permitieron la liberación de un imputado pese a existir una orden judicial vigente. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, exculpó a Gendarmería de la excarcelación del presunto sicario responsable de asesinar al rey de Meix, dado que su función es acatar las órdenes judiciales, no cuestionarlas. Eso en un diálogo con Radio Cooperativa. El secretario de Estado afirmó que Gendarmería tiene que cumplir las órdenes judiciales porque esa es su función. No puede estar cuestionándolo. Si lo hace, actuaría flagrantemente en contra de la Constitución.
Ayer jueves, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseguró que el gobierno no va a convocar al Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, a pesar de los recientes casos que han afectado al Ejército y a la Fuerza Aérea, debido a que no hay antecedentes que justifiquen la convocatoria de dicho organismo. En ese contexto, Cordero recordó que actualmente hay investigaciones penales abiertas en ambas instituciones, además de una revisión general que el presidente Gabriel Boric pidió a todas las ramas de las Fuerzas Aéreas. Sectores de 7 comunas de la región metropolitana nuevamente van a presentar suspensiones en el servicio eléctrico durante este viernes. La medida fue anunciada por la compañía Enel como parte de sus trabajos programados y que podrían extenderse hasta por 7 horas. Las comunas con zonas afectadas son Maipú, Providencia, Peñalolén, San Miguel, Las Condes, Recoleta y Conchalí. Algunas salen premiadas ya por no sé cuánto enésima vez. Doblete. Triplete. Hay que ver los sectores de dichas comunas. Al menos 18 mineros quedaron atrapados en un derrumbe dentro de la mina ilegal El Miñón, entre Remedios y Segovia, Antioquia, Colombia. El colapso, relacionado con fallas geomecánicas en una bocamina destinada a extracción ilícita de oro, ocurrió el miércoles 17 de julio por la tarde. Y según el Ministerio de Minas y Energía, los protocolos de emergencia ya fueron activados y se presume que los trabajadores están con vida mientras continúan las labores de rescate. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su desacuerdo tras el ataque contra la única iglesia católica en Gaza, un incidente que dejó al menos 2 muertos y numerosos heridos, según datos del Patriarcado Latino de Jerusalén. La vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, informó que Trump contactó a Netanyahu este jueves para expresarle su postura ante el bombardeo, que fue calificado como un error por parte del líder israelí. 8:08. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Derechos humanos. Ese es el tema que parece que Chile no termina de asumir su historia, sus dramas. Pero hay novedades porque se constituyó un nuevo consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sesionó para elegir a la nueva autoridad que cayó en Jerko Lubetich Godoy, que fue elegido como director nacional. Él tiene una amplia experiencia, ha sido ministro de Estado, fue líder estudiantil en sus tiempos y ahora fue constituyente también, y asumirá el desafío de liderar en un momento en que hay un cierto retroceso por algunos sectores que cayeron nuevamente en el negacionismo, después que habían hecho aparentes avances, lo que demuestra que es una herida abierta y complejo de enfrentar. Bueno, tenemos en línea a don Jerko Lubetich. Exacto, al protagonista, Jerko Lubetich, exministro, abogado y nuevo flamante director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo está, Jerko? Bienvenido. Hola, buenos días, Daniela, buenos días, Alejandro, gusto saludarlos. Igualmente, Jerko. Oiga, bueno, no necesito decirle que es curioso que cuando celebramos los 50 años, recordamos los 50 años del golpe, todos suponíamos que todos los partidos y sectores políticos iban a hacer por lo menos una puesta en escena con declaraciones, aunque fueran políticamente correctas, pero fueron profundamente incorrectas, muchas, donde nuevamente se demuestra que en realidad el tema de los derechos humanos lo consideran algo que fue necesario que ocurriera o inevitable, es el matiz, que las violaciones de derechos humanos son individuales y por lo tanto son cosas espontáneas o esporádicas y que por lo mismo las responsabilidades no son institucionales. O sea, hay toda una construcción de una historia que preocupa porque en realidad más que avance como que retrocedemos y nos quedamos una vez más en el mismo pantano. ¿Cómo vamos a enfrentar esa reversión? Bueno, lo primero es que comparto el diagnóstico y la preocupación, no solo porque ha habido esta aparente involución en el modo en que algunos sectores y liderazgos políticos evalúan el pasado, la dictadura cívico-militar y sus dramáticas y terribles consecuencias en materia de vulneración sistemática de los derechos humanos, sino que también, quizá eso puede ser aún más grave, eso también refleja
a lo que llamo una cierta desvaloración del tema de los derechos humanos en los últimos años. Nos preocupa profundamente que a estas alturas no solo haya referencias acríticas respecto a lo que fue nuestro doloroso pasado, sino que también hoy día el tema de los derechos humanos ha perdido peso en muchas miradas políticas como una referencia fundamental a la hora de legislar, a la hora de llevar adelante políticas públicas, etcétera. Esto es un proceso, esto es una situación sin duda global. Ustedes daban cuenta ahí en las noticias internacionales de lo que está ocurriendo en Gaza. Podemos ver lo que está ocurriendo con millones de migrantes en muchos países de Europa, por Estados Unidos. Vemos gobiernos que avanzan decididamente hacia perspectivas autoritarias. Y bueno, todo eso tiene un correlato también en nuestro país, donde aparentemente, como decía, los derechos humanos han perdido el valor de ser un eje ineludible a la hora de diseñar políticas públicas, llevar adelante procesos. Hay una falta de consideración al tema de los derechos humanos que es francamente preocupante y que culmina, bueno, con que son tiempos difíciles para todos quienes defienden y promueven los derechos humanos y particularmente para el INDH que, como ustedes recuerdan, ha tenido durante 2 años seguidos total incerteza acerca de la aprobación de su presupuesto en la Ley de Presupuesto Nacional, lo que es, yo diría, la señal más evidente de esta grave situación. Bueno, y eso nos obliga, como INDH, a reforzar una cuestión que es muy evidente, las labores de promoción y educación. Hay que volver a trabajar en la promoción y educación de chilenas y chilenos acerca de qué son los derechos humanos, el valor que tienen y la necesidad que tenemos como sociedad democrática de ponerlos en un lugar preponderante a la hora de definir nuestras formas de convivencia. Yo creo que ahí hay probablemente el objetivo más relevante que tiene que asumir en esta nueva etapa el INDH. Yerko, en ese sentido, claro, es un gran objetivo de volver a darle protagonismo a los derechos humanos, que es algo basal, pero parece que se nos olvida y para algunos sectores de la sociedad está vinculado a la dictadura de Pinochet o nuestra historia reciente, cuando es algo mucho más amplio. Como también en la bajada, Yerko, va algo decía de la educación, para también prevenir. No hay en educación media, yo conversaba hace poco con el profesor Gabriel Salazar, no hay historia en tercero y cuarto medio, educación cívica, ¿para qué decir? Entonces, en ese sentido, ¿cómo volver a incorporar al aula o en la primera infancia, por qué no? Justamente cuando además vemos discriminaciones de todo tipo, los derechos humanos como algo basal y sobre todo en consideración, pero esto es otra arista, de lo polémico que fue el paso de Sergio Mico durante el estallido social. Pero quiero partir con los desafíos que usted tiene y quiero detenerme en la educación. Sí, bueno, yo comparto la preocupación del profesor Salazar. He escuchado incluso al cardenal Chumalí hablar también de lo grave que es la ausencia de la educación cívica, de elementos que en los tempranos procesos de formación de nuestros jóvenes incorporen las definiciones de la democracia, los valores de la democracia, de los derechos humanos. Claro, como ¿cómo se dice? Me salió la palabra. Civilizatorio. Eso mismo. Claro, como elemento civilizatorio. No me salía la palabra, gracias. Eso, son fundamentales. Claro. Eso es muy, muy importante. Ha estado muy ausente hace años de la formación de las jóvenes generaciones. Sí. Si a esto le sumamos los efectos sobre los que ya se ha escrito tanto acerca de las redes sociales, los fenómenos de polarización, de fragmentación que producen, bueno, hay un evidente debilitamiento de la formación cívica, política, democrática de nuestros jóvenes. Eso es grave. Hay que abocarse con no solo el INDH, creo que es una labor mucho más trascendente, abocarse a esta formación de estos jóvenes en la valoración de la democracia, en la consideración de los valores de los derechos humanos como cuestión esencial. También creo que ayudaría, y estamos en esa perspectiva nosotros también, que ampliáramos la mirada, porque efectivamente hay una cierta
producto de nuestra historia. Hay una identificación de cómo el tema de los derechos humanos hubiera sido un tema importante en el contexto de la dictadura cívico-militar. Claro. Pero creo que tenemos que trabajar en la línea de que en democracia también hay riesgo para los derechos humanos, hay cuestiones con las que tenemos que trabajar. Hay la necesidad de incorporar la perspectiva de derechos humanos en otras temáticas. Yo siempre cito como ejemplo las aprensiones que todas y todos tenemos, por ejemplo, acerca del desarrollo tecnológico, el tema de la inteligencia artificial, etcétera, y la necesidad de que haya las regulaciones que nos aseguren que ese desarrollo, que es tan virtuoso en algunas dimensiones, no tenga efectos negativos en materia de los derechos humanos. Hay un conjunto de derechos que pueden ser afectados por tecnologías intrusivas, etcétera. Estoy hablando del derecho a la privacidad, el derecho a la identidad, el derecho a la intimidad. Son un conjunto de cuestiones que también son derechos humanos. Se llaman de segunda generación, ¿no? Claro, o tercera, o cuarta a estas alturas. Diría yo cuarta a esta altura en la nomenclatura de la historia de los derechos humanos. Y tenemos que ampliar la mirada al INDH, hacernos cargos también de ese conjunto de nuevas situaciones, que puede ser además un factor bastante atractivo, pienso en los jóvenes, en las jóvenes generaciones que están tan involucradas en esto de las redes y el desarrollo tecnológico. Bueno, sería muy interesante y creo que sería muy positivo para nosotros trabajar en la línea de generar y promover la idea de que allí también hay que poner la perspectiva de derechos humanos, de manera que efectivamente el desarrollo tecnológico esté al servicio de las personas y no se convierta en otro factor de riesgo para los derechos de todas y de todos. Ahora, el problema que tenemos es que el Estado y el sistema educacional abandonó la formación cívica de los jóvenes. Nos quejamos de la democracia, que no participan, pero el sistema como tal no tiene respuesta, más bien suprimió lo poco que se hacía. Y a cambio le ha dejado a las redes sociales el proceso de formación de los jóvenes. Entonces, en las redes sociales, ¿qué aprenden? A quedarse callados. Porque si usted tiene una opinión disonante, una opinión de minoría, lo hacen bolsa. Exacto. Y por lo tanto se produce un bullying, una inhibición, y al final hay que poner me gusta. Es la única manera de participar en las redes sociales sin que te denigren. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer frente a eso? Así es, y además hay este proceso de polarización en el sentido de que los algoritmos sobre los cuales se trabajan las distintas plataformas tienden a la polarización, a incentivar tus propias ideas, a extremarlas, a hacerte pensar que todo el mundo piensa como tú, porque vives en ese pequeño mundillo, digamos, y genera la convicción de que todo el mundo piensa como tú y que los que no piensan como tú están profundamente equivocados. Ese factor de polarización es extremadamente preocupante, puede tener en el largo plazo consecuencias bien complicadas para la conciencia democrática de una sociedad y naturalmente para la valoración de los derechos humanos. Por eso es que estamos poniendo tanto énfasis en nuevos ejes estratégicos, como les decía, las labores de promoción, de educación, de ampliar nuestra mirada hacia nuevas temáticas relativas a los derechos humanos, de tal manera que progresivamente las personas vuelvan a entender que la promoción de los derechos humanos no es solo un tema que es justo, sino que también es útil y necesario para una mejor convivencia en nuestra sociedad. Esos son como uno de los grandes objetivos que nos hemos planteado para esta nueva etapa. Bueno, vamos a trabajar con todo nuestro empeño en esa dirección. ¿Hablaron con Evelyn Matei a propósito? Porque estos temas los toma como la izquierda, son temas de izquierda, claro. La derecha como que considera que estos temas le son lejanos, pero ella misma se ha quejado en estos días que usando inteligencia artificial en el manejo, adulterando imágenes, declaraciones de ella para hacerla ver con Alzheimer, con errores, y está desesperada, pero lo concreto es que está teniendo consecuencias. Y quien digita detrás, ellos lo dicen, son los republicanos que van subiendo en la encuesta, o sea, la ciudadanía tampoco castiga. Esto que ya empieza a ser evidente. Claro, porque precisamente se producen estos fenómenos de polarización que favorecen a quienes tienen posiciones radicales en cualquier aspecto y que terminan, y en ese sentido muy bueno el ejemplo que tú das, terminan afectando a cualquiera. Esto
Los derechos humanos, yo creo que hay que volver a insistir, no son un tema de la izquierda y la derecha, son un tema que todos los sectores debieran promover. Yo estoy muy contento porque la misma sesión en la que me designaron como director del instituto, pudimos sacar una delegación unánime del Consejo, que es un consejo muy plural, en el sentido de llamar a los liderazgos políticos y a las candidaturas presidenciales y parlamentarias a aprovechar el proceso eleccionario como un momento de énfasis en los valores democráticos y en los valores de los derechos humanos, no en denostarlos, en incurrir en declaraciones que falsean nuestra historia o que menosprecian los derechos humanos, sino que todo lo contrario. El llamado es a que todos quienes tienen responsabilidad política en el contexto eleccionario, en el contexto de esta generación de la inquietud política de la sociedad, incorporen todas y todos el énfasis y la valoración de los valores democráticos y particularmente de los derechos humanos. Sí. Y eso es clave. Sin ir más lejos y recordando que estamos conversando con el nuevo director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Jerko Ljubetić Godoy, José Antonio Kast, a propósito de la muerte de estos dos hinchas en el Monumental, ¿no? Estos dos hinchas de Colo-Colo, dijo que el INDH deberían cerrarlo, que no defiende a Carabineros, a los derechos humanos y que más bien hostiga a Carabineros. Y estas declaraciones, la verdad es que las hemos escuchado sobre todo de este sector, de la ultraderecha. Pero y dijo además que hay que cerrar el Instituto de Derechos Humanos. Es lo que acabo de decir, sí, claro, exacto. Eso, clausura. Que lo cierren. Respecto a estas declaraciones de alguien, además, que está liderando las encuestas por su sector y que eventualmente podría presidir nuestro país, ¿cómo también lo abordan desde el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos, Jerko? Bueno, a ver, primero hay que decir que genera mucha preocupación, pero no solo por la suerte de quienes estamos hoy en el INDH, sino que porque si empezamos a avalar la perspectiva de que no esté de acuerdo con las resoluciones o las acciones de un órgano público compromete su disolución, su clausura, esto es bastante grave. Particularmente se trata de un órgano de derechos humanos porque eso en primer lugar atenta gravemente contra la autonomía de una institución como la nuestra, porque queda condicionada a decir lo que a algunos les gusta, porque si no corre el riesgo de desaparecer. Entonces hay primero un atentado o una amenaza muy contundente contra nuestra autonomía, y en segundo lugar, creo que los liderazgos políticos deberían ser más prudentes en este tipo de declaraciones, porque el INDH no solo es un organismo público, sino que además es una de las garantías de no repetición. El INDH nace con los procesos de verdad de la Comisión Rettig y de la Comisión Valech. Como una de sus conclusiones es la necesidad de generar una institución nacional de derechos humanos en la perspectiva de que sea una garantía de no repetición, es decir, que los hechos dramáticos de la vulneración sistemática de los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar no vuelvan a repetirse. Entonces, la eliminación de un órgano como el INDH supone una regresión profunda en materia de derechos humanos, y eso eventualmente puede acarrear responsabilidades internacionales del Estado de Chile. Es decir, creo que hay que ser más prudente y medido en ese tipo de declaraciones. Creo que es muy legítimo que haya sectores que discrepen de lo que haga o diga, y el INDH no tenemos ningún inconveniente, al contrario, en generar todos los diálogos que sean necesarios, pero lo que no es aceptable es que se condicione la existencia del INDH a compartir o no determinados puntos de vista. Dicho eso, quiero decir además que a propósito de nuestra relación con las fuerzas policiales, no existe, me atrevería a decir que no existe ninguna institución nacional de derechos humanos en el mundo que haga bien su trabajo, que no tenga en el monitoreo del accionar de las fuerzas policiales una de sus principales tareas, porque es evidente que aquellas fuerzas a las que el Estado les atribuye el monopolio del uso de la fuerza y el control del orden público para efectos del imperio del derecho, son aquellas que, precisamente en virtud del cumplimiento de ese tipo de funciones,
de poder utilizar el armamento que el Estado les concede son aquellas que hay que mirar con más detención a los efectos de que su accionar sea compatible con los derechos humanos. Entonces es muy natural aquí y en todas partes del mundo que la mirada sobre el accionar policial sea una cuestión de la esencia de cualquier organismo. Nosotros lo hacemos porque no solo es una tarea ineludible, sino que porque pensamos que se puede avanzar, mejorar mucho en eso. Nosotros no tenemos nada institucional contra Carabineros, sino que lo que tenemos es la obligación de estar muy atentos cuando la legítima y muy necesaria actividad de mantención del orden público, sobre todo de la lucha contra la delincuencia, pueda llevarse a cabo con medios que terminen afectando los derechos humanos de las personas. Ese es un deber natural e ineludible de cualquier institución nacional de derechos humanos. Ahora, una consulta, Yerko, respecto al plan del gobierno de recuperar la iniciativa en materia de la búsqueda de los detenidos desaparecidos, el Plan Nacional de Búsqueda. ¿Cómo evalúas tú los avances? Porque Sergio Mico, que te cedió hace, un par de cargos antes en instituto, en tu mismo cargo, dijo que este gobierno pudo haber hecho más, en verdad, más justicia, más reparación, no lo hizo y lo considero inexplicable. Bueno, yo comparto en lo esencial la observación del exdirector Mico. Yo tengo aprensiones, creo que el gobierno no ha sido todo lo productivo que uno esperaba que podría haber sido en materia de derechos humanos, particularmente en materia de iniciativas legislativas relativas a los derechos humanos. Creo que aún es tiempo de que pueda hacerlo, y ahí el ejemplo del plan de búsqueda es un buen ejemplo. El plan de búsqueda, que es una muy importante iniciativa, creo que todas y todos tenemos que estar conscientes de que la llamita de la voluntad de no dejar de buscar a quienes fueron detenidos desaparecidos es una cuestión que tiene que mantenerse independientemente del signo del gobierno de turno. Entonces, sería muy importante que el plan de búsqueda, que hoy día es un programa que desarrolla el Ministerio de Justicia a través de la Secretaría de Derechos Humanos, se convirtiera en una ley que incorporara esta obligación de búsqueda permanente de los detenidos desaparecidos a través de todo tipo de medios, como una función permanente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y por lo tanto que siguiera más allá del signo político y las convicciones que sobre esta materia tenga el gobierno de turno. Creo que ese es un buen ejemplo de algo que debió haberse hecho, que no se ha hecho, que hay espacio para hacerlo todavía, y que podría de alguna manera solventar esta carencia que yo creo que sí puede ser objeto de crítica, de una mayor productividad y una mayor capacidad de iniciativa legislativa del gobierno en materia de derechos humanos. El programa de búsqueda y convertirlo en una función permanente del Estado es una oportunidad para reparar en parte este vacío. Yerko, ¿nos puede aclarar, ya que estábamos hablando puntualmente del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, lo que sucedió entre el 7 y 10 de julio en Arica, en un antiguo autódromo, donde justamente en estas diligencias judiciales, en el marco de este plan, había presencia de una patrulla militar? Sí, que generó mucha perturbación. El INDH, la Dirección Subrogante del INDH, emitió una declaración en esa línea porque Osvaldo claramente Torres corresponde expresar nuestra preocupación. Sí. Las labores de búsqueda son una cuestión muy compleja. Ustedes imaginarán que transcurrido todo este tiempo el seguir huellas, pistas, restos que pudieran acercarnos a ir esclareciendo qué ocurrió y dónde están cada uno de los detenidos desaparecidos, una labor extremadamente compleja, en la que el Poder Judicial particularmente tiene una labor fundamental, y los organismos auxiliares de la Administración de Justicia, y naturalmente el INDH. El que se aparezcan intempestivamente fuerzas militares en un lugar donde se está procediendo a estos esfuerzos, cuando es indudable que en la inmensa mayoría de las situaciones que implicaron detenidos desaparecidos participaron miembros de las Fuerzas Armadas,
no es algo que precisamente vaya a contribuir a garantizar la eficiencia y la objetividad del trabajo que se realiza. Entonces, y pésima señal, no había ninguna razón por la cual ellos estuvieran presentes allí, y nos pareció una cuestión que había que precisar en su momento para que no vuelva a repetirse en ningún otro lugar del país. Última consulta de mi parte. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en Chile es que en los años 2004, 2005, no sé, se hizo reformas curriculares y se sacó del plan de estudio formación física, educación física, lo que es un tremendo error en un país con tanta obesidad y con gente que no tiene espacios donde hacer deporte ni vida sana. Y por otro lado se suprimió la historia, o se redujo, perdón, la historia, desapareció la educación cívica. ¿No han sido errores estratégicos también que hay que asumir? Bueno, yo soy de aquellos que tienen la convicción, y esto lo ha dicho mucha gente con mucha más autoridad y conocimiento que yo, acerca de la gravedad que eso tiene. Es decir, la no formación de las jóvenes generaciones en las ciencias sociales, particularmente en la historia, en la filosofía, en el caso nuestro, en conceptos como los derechos humanos, los valores democráticos, encierra un grave riesgo, porque a propósito de lo que hablábamos antes, el espacio que se cede queda entregado no a la nada, sino que a la desinformación o a la deformación por la vía de las fake news, por la vía de lo que comentábamos sobre inteligencia artificial, etcétera. Entonces, se produce un vacío que es llenado del peor modo, desde el punto de vista de el compromiso democrático y las convicciones democráticas de las nuevas generaciones. Entonces creo que algo en lo que hay que empeñarse con premura. Estamos a tiempo de pensar en nuevos diseños adecuados a la época, que utilicen incluso las tecnologías disponibles, pero donde la orientación sea a entregar contenidos, información valórica en materia de democracia, derechos humanos, educación cívica y otros aspectos que creo que es determinante para una formación integral de cualquier individuo, pero que en la suma fortalecen las convicciones democráticas de una sociedad. Y eso es muy relevante, especialmente para países como el nuestro, que han pasado por lo que pasamos durante la dictadura cívico-militar. Una garantía, de alguna manera, de que eso no vuelva a ocurrir es que tengamos generaciones convencidas del valor de la democracia y los derechos humanos, y que por lo tanto no se dejen arrastrar por perspectivas autoritarias, por perspectivas que pongan en cuestión nuestro sistema democrático de libertad y sobre todo de respeto a la dignidad de las personas, que es finalmente el tema de los derechos humanos. Yerko, por último, muy breve en pos del tiempo, ¿cuándo van a sacar o cada cuánto sacan estos informes del estado de los derechos humanos en nuestro país? Bueno, todos los años nuestro producto principal es el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el país. Normalmente lo hacemos hacia la última parte del año, trabajamos todo el año en él. El Consejo define un índice temático. Nuestras unidades profesionales trabajan arduamente en reunir información que permita ir presentando borradores al Consejo, que en la medida que van siendo aprobados debieran dar como producto hacia fines del año un nuevo informe anual de derechos humanos. Sin perjuicio de eso, nosotros elaboramos informes sobre temáticas específicas. Quiero recordarles que hace muy poco sacamos un muy importante informe sobre Colonia Dignidad, donde el corolario, la conclusión principal es ratificar lo que fue el rol del Estado en la existencia de este enclave de prisión, tortura y desaparición de chilenos durante décadas de nuestra historia, y cuáles son las responsabilidades que el Estado tiene en esa materia y las medidas que debiera asumir. Entonces estamos, así como hicimos sobre Colonia Dignidad, estamos permanentemente trabajando sobre informes temáticos en los que pueda haber en algún área de nuestra sociedad afectación en un sentido u otro de los derechos humanos. Es una labor permanente que hacemos y muy productiva con grandes profesionales que
que con mucho compromiso desarrollan esta labor que creemos que es muy importante para el país. Bueno, cordialmente invitado, ya sea para el informe anual a fin de año, Jerko Ljubetic, o cualquiera también de sus consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Con mucho gusto. Gracias, Jerko. Que le vaya muy bien. Buen Gracias fin de a ustedes, semana. buenos días. Buenos días. Importante conversación. A veces nos quedamos solamente con el dato anecdótico, aunque claro, el Instituto Nacional de Derechos Humanos fue más que protagónico y estuvo ahí en la disputa durante el estallido social y el costo o consecuencias también que tuvo su exdirector Sergio Mico. ¿Nos vamos a una pausa, Ale? Brevísima, No, 8:36. Ya. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Usach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio Usach, nuevas voces. Hola, soy Nicolás Fernández, psicólogo y más conocido en Instagram como Un Psicónico. Te invito a escuchar Estado de Ánimo, un programa donde hablaremos de salud mental en serio, sin tecnicismos ni frases vacías, junto a interesantes panelistas. Desde la contingencia nacional, las relaciones, el cansancio cotidiano y esas emociones que no siempre sabemos nombrar. Porque cuando Chile piensa, ¿cómo se siente? Estado de ánimo en Radio Usach, todos los martes a la 1 de la tarde, para hablar, pensar y sobre todo acompañarnos. Radio Usach, nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Cada domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar mil veces nada se pierde. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio Usach. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Veamos la temperatura, Alejandro Guillé Álvarez. 4. A ver, ¿eso dices tú, 4? Déjame refrescar el sitio. No, mira, se mantiene en 3,5, pero como está actualizado hace 10 minutos, puede ser que tengamos 4 grados. Lo que sí está clarísimo que el pronóstico es que podríamos llegar para esta jornada de viernes 18 de julio a los 23 grados. Totalmente despejado durante esta jornada. ¿Te parece que repitamos la pregunta del día que tiene relación con nuestra primera entrevista que la hicimos al diputado Daniel Manichelli, sobre la UEF? Que básicamente lo que nos planteó, ¿no? Haciendo un colofón ahí, una conclusión, es que se está abriendo el debate, pero no está nada, digamos, comprometido. Claro, la pregunta es si está de acuerdo con restringir la aplicación de la UEF a áreas acotadas, por ejemplo, educación, planes de salud, vivienda, entre otros. Así es, y la puedes responder o seguir respondiendo en los minutos que quedan de programa en @SantiagoTV, @Radio Usach, que son nuestras cuentas de Instagram. Vamos a nuestra última conversación, porque se viene un panorama bien interesante que fusiona los libros, mundo editorial
con la fotografía, 2 artes. 8 una con foto 40. vale más que mil palabras. Una imagen, sí. No, que una imagen más que 1000 Palabras. páginas. No, palabras, gallo. ¿Palabras Ya, no era? está ahí como así. Bueno, yo también mezclo todo, no te preocupes. Pero 8 ya eran con 1000. 40. El asunto que eran 1000. Vale más que 1000. Un diálogo a fondo. Quería salir. Entrevistas en Línea 1. ¿Tiene alguna foto que recuerde de toda su vida que haya sido por usted un valor emocional? La verdad es que la que tengo tiene que ver con nuestra historia. Pero no es mía, digamos, la tengo en la retina, que es el bombardeo de la moneda. La tengo en la retina, como una Sí. fotografía, como una imagen que marca mi encarnación en este país. En la Segunda Guerra Mundial hay un montón de fotos emblemáticas a las cuales Trump apeló. Hay una cuando se produce una de las batallas más terribles en el Pacífico y capturan una isla, Iwo Jima creo que era, y levantan la bandera y la clavan un grupo de soldados. Eso fue producido en rigor, ¿eh? No es que fue espontáneo, sino que se le ocurrió al fotógrafo y se transformó en una foto emblemática que marca el drama y lo que costó cada batalla en la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y Japón principalmente en esa parte de la guerra. Eso significa el valor de la fotografía. Agosto no es solamente el mes de los gatos, sino sobre todo el mes de la fotografía. El día 19, de hecho en específico, se celebra el Día Mundial de este arte, de esta disciplina, de este oficio. Y esta fecha conmemora la presentación del daguerrotipo, un proceso fotográfico pionero por parte del francés Louis Daguerre, creo que algo así. Ojalá Sonó, que mira, sonó Antonio francés. Herrera no se enoje. Sonó francés. Esto fue en 1839. Y en el marco de esta celebración, Ale, se va a realizar el encuentro, una nueva versión y feria de fotolibro latinoamericano Santiago Foto 2025, que va a presentar ya su 4ª versión. ¿Sabes dónde? En el Centro Cultural de La Moneda, entre el 31 de julio y hasta el 3 de agosto. Bueno, para que nos cuente de todo lo que se trata, ¿con quién vamos a conversar? Javier Godoy, pues director ejecutivo de Santiago Foto y dueño de Flash Galería. ¿Cómo está, Javier? Muy buenos días. Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, Daniel Alejandra, buenos días. Muy bien aquí en Valparaíso. Qué mejores fotos que Valparaíso. ¿Qué anda haciendo por ahí? La postal de Chile. Sacando fotos, ¿no? Vine a hablar de mi trabajo y de la feria también aquí en el espacio, Casa Espacio Buenos Aires, que también está dedicado a la fotografía, de donde se realiza el Festival de Valparaíso de Fotografía. Buenísimo. Que es nuestro festival hermano. Excelente. Vamos entonces con el hermano mayor. No, pongamos centralistas. Ya, santiaguina. Se me va a enojar el cuica. serenense con alma de antofagastino. No, ya. Vamos con Santiago Foto 2025. Primero cuéntale, por si alguien acá, Javier, no conociera este encuentro, qué es lo que no solo ofrece, sino que releva en relación a estas 2 artes, ¿no? Que finalmente es el mundo editorial, los libros y, por supuesto, la fotografía. Así es. Y la fotografía. Bueno, esta es la 4ª versión de esta feria que está en el fondo presentando y mostrando a un público más amplio, más diverso, el trabajo que estamos haciendo ya hace varios años en fotografía y sobre todo de la fotografía llevada a libro, ¿no? Llevada lo que se llama un fotolibro, que es que la fotografía es el protagonista y quien relata la historia dentro del libro. Así que desde hace unos 15 años más o menos que viene siendo el soporte más usado dentro de los que hacemos este tipo de trabajo, ¿no? Y se ha establecido como el formato más diverso y más que de circulación, más que una exposición, se hacen más libros que exposiciones, por ejemplo. Ahora, se habla de encuentro y feria. El encuentro se junta gente para un fin y feria es mostrar algo que se ha hecho. En este caso, ¿qué es lo que la gente va a poder apreciar? Mira, son alrededor de 60 editoriales y proyectos individuales, o sea, desde autoediciones pequeñas hasta editoriales más grandes. Vienen 15 editoriales desde fuera de Chile, que son principalmente latinoamericanos, argentinos, bolivianos, o de México, en Brasil, y se me queda alguien por ahí. Y principalmente chilenos y chilenos de regiones, también mucha gente de regiones viene a presentar sus trabajos acá. Van a ver charlas donde se presentan libros, se presentan proyectos editoriales, donde nos cuentan cómo comenzaron, cómo han desarrollado sus trabajos, en qué se basan, porque hay temáticas bien variadas en ese sentido.
Y de lo- por ahí para el encuentro. No sé, Sí, perdona, hay presentaciones, no sé si charlas magistrales o conversaciones. ¿Quiénes van a estar ahí presentes Así de es. lo autoral? Hay 16 charlas, 4 diarias, de ahí donde se van a presentar libros y proyectos editoriales. Va a estar entre medio, no sé, se lanzan libros inéditos chilenos. Se va a presentar, por ejemplo, Atlas de Alejandro Olivares, que es un trabajo que viene desarrollando sobre Chile desde Viviri hasta Puerto Williams, de varios años, y él trabaja con la editorial Buen Lugar, y se ganó el premio Rodrigo Rojas hace unos años, el premio Rodrigo Rojas, Ay, que de Negri, sí. es a la Sí. fotografía joven chilena. En las conferencias va a estar Leonora Vicuña, que es una autora de la región del Mapu, de la Araucanía, que va a nos hablar de su trabajo editorial, también siempre con los libros, en una conversación con Emiliano Valenzuela, y va a estar también el día domingo Ramón Reverte, que es un editor español, que va a presentar su editorial español-mexicana, que se llama RM, que trabaja harto con autores latinoamericanos, y va a hablar sobre esa relación de lo que hacen ellos desde España y México con autores de distintas partes de Latinoamérica. Por ejemplo, el año 2023, a propósito de los 50 años del golpe y de las fotos que ustedes recordaban ahí, ellos lanzaron un libro con el trabajo de Chas Gertsen, un fotógrafo holandés que estuvo aquí en la época del golpe, entre el 73 y el 74, hizo fotos desde antes del golpe, durante el golpe y después del golpe. Hay varias fotos bien emblemáticas sobre su experiencia aquí en esa época tan dramática. Ya que estás hablando de eso, me acaba de llegar un libro de alguien que va a estar presente en Fotolibro, que es Marcelo Montesino, que sacó el libro También. Miedo, que es Miedo, sí. es una joya de fotolibro vinculada justamente a la dictadura. Va a estar también Zaida González, Poirot. ¿Quién más va a estar ahí en las conversaciones? En las conversaciones va a estar, bueno, el libro de Montesino se presenta en una charla, por ejemplo. ¿El que te comenté, es Miedo? Así es, va a estar, no me acuerdo de la fecha, tienen que revisar la programación en la página web, pero va a estar el sábado, si no me equivoco, con Andrea Watt, que es la editora, hablando sobre el libro y presentando el libro al público. Eso es lo interesante, ¿no? Que van a estar quien hace los libros, quien produce la foto, quien produce el libro, en una charla abierta y conversación para que la gente interactúe directamente con quienes hacen estas publicaciones. Y entiendo, entre paréntesis, que el ingreso es libre, ¿eh? O sea, no hay que pagar. Para porque los fotógrafos en Chile, en su inmensa mayoría, salvo las estrellas, que siempre las hay, oye, Se llegó a atorar, Javier, con eso. pican piedras ahí. ¿Cómo? Pero sí es verdad. Pues. No, sí. Oye, ¿cómo están los precios de los libros? Porque uno tiene la idea, y puede ser un prejuicio, Javier, de que los libros de fotos son súper caros. Sí, pero el material que tiene que tener para que se vea bien una buena foto, claro que es Para más poner complejo. Mira, en mesa general, de centro. no son tanto más caros que un libro de literatura o de periodismo, de ensayo. Bien. Yo diría que aquí va a encontrar cosas desde las 5 lucas para arriba, porque hay varias formas de hacer estas publicaciones, ¿no? También hay una sección de fanzines, que son publicaciones un poco más livianas, más pequeñas, más artesanales, que va a estar un mesón dedicado a los fanzines, hasta publicaciones, claro, más elaboradas, más caras o únicas, que son hechas de manera artesanal, pero con elaboración mayor. Así que la variedad de precios va a ser, yo creo que desde las 5 lucas hasta no sé cuánto. ¿Y para los niños hay libros o no? ¿De fotolibros? Este año tenemos una participación de unos editores uruguayos y argentinos, ambas parejas, que trabajan con infancias, con niños, que van a presentar trabajos relacionados directamente con infancias, que eso es para nosotros nuevo. Mira, bonito. Sí, de hecho nunca había hecho la asociación, no sé por qué, entre fotos, libros y infancia o incluso adolescencia. Repite todas las coordenadas, Javier, y cuéntanos también de Flash Galería, aprovechemos. Ya, mira, va a ser del 31 de julio al 3 de agosto en el Centro Cultural La Moneda. El acceso es gratuito desde las 10:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde. También hay un ciclo de documentales relacionados con fotografía, con estreno de algunas piezas y el reestreno, por decirlo así, de
de otros documentales, entre los que está La ciudad de los fotógrafos, de Sebastián Moreno, que habla sobre el trabajo de los fotógrafos de la AFI en dictadura. Sí, su padre también, qué lindo. Exacto, Sí, lo vi. exacto. Que tiene casi 20 años el documental. Es precioso. Es súper lindo. Y bueno, también se van a ver varias exhibiciones que van a acompañar la feria. Hay muestras de trabajos que se están haciendo, de mediaciones que se están haciendo ahora en este momento con adultos mayores, con infancias, que están haciendo trabajos editoriales que se van a exhibir también ahí en el mismo centro cultural. Así que es bien variada la oferta. Bueno, y Flash es una librería. Sí, pues. Ya, eso. Flash es una sigla, ¿no? Flash es con CH, es fotografía latinoamericana y chilena. Ah, con Y es razón, una yo pensé librería que en el estaba mal Bosque escrito acá, mira qué torpe. Creo que era Flash. Claro, yo dije por Flash, No, un yo ya juego la de conozco. imágenes. Sí, está bueno. Ah, está bien. Villavicencio. Sí, es un juego. En Villavicencio 301. Mira. Y tenemos una pequeña galería y una librería especializada en fotografía hace ya 9 años. Así que también pueden ir todos los días ahí de 2 de la tarde a 8 de la noche a ver lo que tenemos. Buenísimo. Un tremendo espacio fotográfico que tiene su propia también página web, Flash, con CH, a la chilena.cl. Queremos agradecerte por Así este contacto, por la invitación que nos haces también a partir del 31 de julio en el Centro Cultural La Moneda y hasta el 3 de agosto en este espacio para celebrar la fotografía y, por supuesto, el libro con Santiago Foto 2025. Feria y encuentro. Un abrazo grande, Javier Godoy. Así es, muchas gracias. Y esa es la idea, ¿no? Celebrar la fotografía. Eso. Que te vaya bien. Chao. Gracias, Javier. Buen día. Qué bueno Tendremos que un muy buen día. pagados, Tendremos un buen día. Vamos a estar pagados, así que súper bueno. Ah, poder ir. usted, Vamos a estar billetera pagados, libre, un peligro. Oye, antes era súper tentada en las ferias, de hecho salía Pero con cuando bolsas joven pesadas. uno compraba más libros que después, porque a mí me regalan muchos libros. A mí también, por Pero suerte. cuando era joven tenía que comprarlo. Y juntaba la platita, hacía ayudantía para puro andar con zapatillas rotas. Oh, ¿Sí? ¿En serio? ¿Con papel de diario para...? Cartón. O ¿En serio? le ¿Literal? ponía la plantilla de una Sí, se zapatilla usaba vieja eso, claro. y le ponía... Pero la Pero con el platita era libro, para el libro. es para el libro. Las es que era la prioridades son las entrada, prioridades. Era la entrada al mundo de la cultura. Ahora tienes la alternativa de la computación, pero me gusta leer el libro. Sí. Ale, Oye, aprovechamos los minutos para sí, otra actividad. hay otra actividad. Mira, Cuéntanos. hay dos eventos que se juntaron, en el fondo van a coincidir, pero van en la misma línea, porque hay una serie de ONG que han organizado el Festival de la Democracia, que se involucra con la iniciativa en defensa de la democracia, el encuentro internacional de dignatarios, Sí, los líderes progresistas, mundiales. invitados Democracia por el presidente siempre. Boric. ¿Por qué no le ponen un mismo nombre a todo? Porque mira, Festival Democracia, en defensa de la democracia y democracia siempre. Democracia, uy, cuidado con... ¿Cuándo Bueno, entre el 20 y el 22, y eso van a ver, mira, viene hasta premios Nobel. Presidentes de la República. Uy, o viene sea, Susan un Bellman. remesón cultural para el mundo progresista, obvio. Buenísimo. Aquí van a empezar los momios, ¿con qué esto? Sectarismo y qué sé yo, es que son expresiones antiguas. No, si yo también la uso. Bueno, Joseph Stiglitz es para los que les Premio Nobel de Economía, que demuestra que la Oye, economía... Susan Neyman, la que hablaba de la izquierda woke. O Sí. woke, como dicen algunos. Bueno, Y el tema es como los populismos de extrema derecha, la desinformación que estuvimos hablando hoy día como derecho humano que está en riesgo hoy día, el derecho a estar informado, el derecho a opinar, en las redes sociales te aplastan, no te dejan hablar y es una cadena de bullying espantoso. Y además participan muchas instituciones, entre ellos el Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile. Es dialogar sobre la democracia, los peligros de la democracia. Va a estar la presidenta Bachelet también. Sí. Con ¿Y una puedo pasar exposición. un datito que es en esta línea, porque tú bien decías, es en el marco de, ¿no? Y nuestra querida académica, profesora, periodista, estuve ayer con ella a propósito de su más reciente libro que hizo con Felipe González McConnell, que es el de CAST, la ultraderecha a la chilena. Estoy hablando en este caso de Amanda Marton Ramachotti. Ella va a ser la moderadora del seminario de alto nivel, que se llama Poder
reaccionario. 4 tesis sobre la ultraderecha, que va a ser el martes 22 de julio, a partir de las 2:30 de la tarde, en el Centro Cultural Seina. Yo ya me inscribí, que es el Festival Democracia 2025, en el marco de lo que tú decías. Va a estar Pablo Stefanoni, historiador y jefe de redacción revista Nueva Sociedad, NUSO, del famoso libro del que la derecha, digamos, se puso rebelde, ¿no? Y pone la tesis que antes era de la izquierda. Bien interesante. Así que un imperdible. ¿La rebeldía se volvió derecha? Ese es el libro, la pregunta. Va a estar también Pablo Semán, sociólogo, antropólogo y académico argentino. Va a estar Lilith Verstringe, creo que se pronuncia así, ex secretaria de Estado para la Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales de España, y nuestra querida María Olivia Monkever, periodista Premio y escritora, Nacional. exacto, de Periodismo 2009. Oye, que está en una situación bien rara, le hicieron a propósito de inteligencia artificial. Te lo voy a mostrar después en el programa Stock Disponible vía X con Freddy Stock. Le hicieron una cosa rarísima, como que estuviera vendiendo criptomonedas a lo Milei. No, una cosa, con inteligencia artificial, pues, editaron. bueno, Todos ellos, estas lumbreras, van a estar entonces martes 22 de julio en el Seina, para que se inscriban, ¿ah? Yo ya me inscribí. Antes de irnos, yo tengo que hacer un comentario. Ah, sí, diga. Este no es un programa de deporte. Yo he hecho la talla, la broma, A ver, sobre sorpréndeme. todo cuando Colo-Colo ganaba. Pero ahora la U vio el partido de ayer. 5-0. ¿En serio? Sí. ¿Con quién jugó? No tengo idea. No sé con quién jugaron, pero Sóplennos. lo maltrataron. Marquito, A ver, Corne. ¿Qué pasó ayer? No tengo idea, tampoco no, lo veo. No, si era A Copa ver, Sudamericana. 5-0, ¿con quién jugó? No, pues sí, ya sabemos el dato, la Ah, derrota no, la sabemos. ¿Quién? No sé, Guaraní. Guaraní. Tengo idea. Suena paraguayo, suena Sí, así por ahí. sí. Bueno, el asunto que dicen que fue París. espectacular. Yo no vi el partido porque tenía unos compromisos, pero que fue un partidazo de la U. Y es bueno decirlo porque en medio de la decadencia del fútbol chileno, donde no se forma a los niños, las mujeres están botadas, las futbolistas. Sí. Las futbolistas, no hay trabajo de base, no hay semillero, y uno mira a Europa cómo invierten en esos estadios, los campos de entrenamiento, los expertos que forman a estas generaciones aquí en Chile, que son casi voluntarios, los jóvenes que están en las divisiones inferiores, 7 años, pero un trabajo sistemático y nutren sus propias estrellas. Y aquí Salió como comprando puro viejo. sistemático. Oye, hay que ver la serie de Menem, no sé por qué me acordé. Después te doy el Bueno, dato. también jugaba fútbol, ¿ah? Ya. Cuando era presidente. Mira, Entró una vez a jugar. Era creo que petaquito, ¿no? ¿Me da la impresión? Sí, era petaquito. Sí. Oye, Petaquito y pelado, no se habla porque del cuerpo usaba ajeno. un bisoñé y se puso a jugar, Quiero ver creo que por River. Quiero ver la serie que Eh, protagoniza Sbaraglia. Ya, nos fuimos por las ramas para variar. Alejandro, revisemos la Nada, agenda yo lo estoy para diciendo. esta jornada. Nada, qué importancia tiene todo eso. Mario Marcel va a hablar. No, espérate, ya. 3 minutos para las 9. Vamos. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Importante, pues, Guille. A las 10:15 van a hablar del pase cultural. No sé exactamente lo que significa. Imagino que tener para ciertos grupos especiales Que como 50 acceso lucas, a la ¿no? cultura. No sé. Me encantaría, adultos mayores. Sí, pues deberían darlo. Ya, Ya, eso ¿qué va más? Al mediodía, aunque no te importe, ante el 7º juzgado de garantía de Santiago se realiza la audiencia de reformalización de Manuel Monsalve. ¿Y qué pasa a las 20 horas? Juega la Roja Femenina ante Argentina por Mira el con Grupo quién A juega. en Copa América que se está realizando en Ecuador, chicos. Mira. Hagamos fuerza por las chicas porque si los hombres son discriminados, los jóvenes en el fútbol chileno, los que están en proceso de formación, las mujeres más maltratadas todavía. Acuérdate que se retiró de la selección la famosa arquera nuestra, Andler, Ay, sí, me porque encanta dice que ella. las maltrataban Sí, me encanta en ella. este país. no sé. Vamos con los resultados de nuestra pregunta del día que estuvo alojada en nuestras cuentas de Instagram, @RadioSach, @Santiago TV, bla, bla, bla. La Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea, súper así amplia, la idea, de legislar el proyecto que restringe el uso de la unidad de fomento, la UEF. ¿Cómo no fue? 58% considera que la medida hay que aplicar la vivienda, 25% a salud y 17% a educación. La vivienda, sí es el gran problema. Sí, pues ese es el gran tema. Pero para eso se crearon. Entonces, yo creo que ese puede quedar afuera. Las otras dos, puede que pase algo. Fíjese que a lo mejor no es tan este debate no tan inútil. Se abrió Marcel a considerar esto aparte, porque se está produciendo mucho abuso, porque en el fondo es una moneda paralela, ¿no?
Me gusta Marcel a mí, lo encuentro bien sólido. Mire, no, dejemos romanticismo para después. Si no es romanticismo. Además el hombre está comprometido, por favor. Pero Alejandro, ya. ¿Cuánta temperatura crees que hay para despedirnos? 4. Quedaste a la baja. 4,9, 5 grados. 5, sí, que lo dijiste antes. Desde ayer pasa a ser cábala. Ya, vámonos porque nos está esperando ahí para entrar. Rodrigo Rodrigo Alcaíno, chao. Buen fin de semana, chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.